Imagina por un momento la Atenas de hace más de 2000 años, una ciudad llena de mercados bulliciosos, templos imponentes y ciudadanos que discutían de política en cada esquina. En medio de toda esa agitación, caminaba un hombre que no era ni rico, ni guapo, ni poderoso. Se llamaba Sócrates. No era un político que buscaba votos, ni un general que ganaba batallas. Era algo mucho más curioso, y para algunos, más molesto, un filósofo. Su trabajo, podríamos decir, consistía en caminar y preguntar. No le interesaba el dinero ni los lujos, sino algo que consideraba mucho más valioso, la verdad y la sabiduría. Era como un bicho raro, un tábano, como él mismo se describía, que picaba a la gente para que despertara de su cómoda ignorancia y empezara a pensar por sí misma. La vida de Sócrates fue bastante sencilla en apariencia, pero inmensamente rica en pensamiento. Nació en Atenas alrededor del año 470 a.C. y dedicó su existencia entera a conversar con sus conciudadanos. Lo podías encontrar en el ágora, la plaza pública, charlando con un joven atleta, un artesano o un político importante. No daba discursos desde un pedestal, se mezclaba con la gente, con sus sandalias gastadas y su túnica simple. Su misión no era enseñar respuestas, sino ayudar a los demás a encontrarlas por sí mismos. Creía firmemente que dentro de cada persona se escondía el conocimiento, y que solo hacía falta un poco de ayuda, una pregunta ingeniosa, para sacarlo a la luz. Por eso, su vida no fue la de un erudito encerrado en una biblioteca, sino la de un explorador de almas en las calles de su ciudad. A diferencia de otros maestros de su tiempo, los llamados sofistas, que cobraban por sus lecciones y enseñaban a la gente a ganar debates, Sócrates no pedía nada a cambio. Su única riqueza era la conversación y el desafío intelectual. Él mismo decía una frase que se ha hecho famosa a lo largo de los siglos: «Solo sé que no sé nada». Con esto no quería decir que fuera un ignorante, ni mucho menos. Lo que quería expresar era una actitud de humildad intelectual. Reconocía que el universo del conocimiento es infinito y que la primera señal de verdadera sabiduría es ser consciente de nuestras propias limitaciones. Esta idea era revolucionaria porque ponía en jaque a todos aquellos que se creían dueños de la verdad absoluta y que hablaban con una seguridad que a Sócrates le parecía sospechosa. Esta actitud curiosa y desafiante le ganó muchos seguidores, sobre todo entre los jóvenes atenienses que estaban fascinados por su inteligencia y su forma de ver el mundo. Jóvenes como Platón o Jenofonte quedaban maravillados al ver cómo Sócrates, con unas pocas preguntas, era capaz de desmontar las creencias más arraigadas de los hombres más respetados de Atenas. Pero, como es de esperar, también le ganó muchos enemigos. A nadie le gusta que le demuestren en público que sus ideas no son tan sólidas como pensaba. Sócrates era un espejo incómodo que obligaba a la gente a mirarse y a cuestionar lo que daban por sentado. Y en un mundo lleno de certezas, alguien que siembra dudas puede llegar a ser considerado muy, pero que muy, peligroso. Entonces, ¿cómo hacía Sócrates para enseñar, o mejor dicho, para ayudar a otros a aprender? Él no daba clases magistrales ni escribía manuales. Su método era mucho más personal y directo. La conversación, el diálogo. Lo que hacía era acercarse a alguien que afirmaba saber mucho sobre un tema, por ejemplo, la justicia, el valor o la belleza. Con una falsa apariencia de ignorancia, Sócrates empezaba a hacer preguntas sencillas. ¿Qué es la valentía?, le preguntaba a un general condecorado. El general, muy seguro, le daba una respuesta obvia, como ser valiente es no huir en la batalla. Pero Sócrates, con otra pregunta, le mostraba que esa definición no era suficiente. ¿Y si una retirada estratégica salva al ejército? ¿Eso no es una acción inteligente y, por tanto, valiente? Este método de enseñanza a través de preguntas se conoce como mayéutica. La palabra viene del griego y significa el arte de la partera, el oficio que, curiosamente, tenía su madre. Sócrates decía que él no ponía ideas en la cabeza de nadie, sino que, como una partera, ayudaba a los demás a dar a luz sus propias ideas, esas que ya llevaban dentro sin saberlo. Era un proceso que podía ser doloroso y frustrante. Imagina que has creído algo toda tu vida, y de repente, un señor con preguntas insistentes te hace ver que tu creencia tiene agujeros por todas partes. Al principio te enfadas, te sientes confundido, pero si sigues el camino, al final llegas a una comprensión mucho más profunda y personal de la verdad. Eso es lo que buscaba Sócrates. El diálogo socrático solía tener dos partes.
La primera era la ironía. Sócrates fingía no saber nada y elogiaba la sabiduría de su interlocutor, animándole a que le explicara sus ideas. Poco a poco, con preguntas aparentemente inocentes, iba llevando a la otra persona a un callejón sin salida, a una contradicción. El objetivo de esta fase era que la persona se diera cuenta de su propia ignorancia, que se deshiciera de sus falsas certezas. Era como limpiar un terreno antes de construir algo nuevo. Solo cuando uno admite "no lo sé", está realmente preparado para empezar a buscar la verdad. Este primer paso era fundamental, porque sin humildad no puede haber un verdadero deseo de aprender. Una vez que su compañero de diálogo reconocía su confusión, comenzaba la segunda fase, la mayéutica propiamente dicha. Ahora, las preguntas de Sócrates cambiaban de tono. Ya no buscaban destruir, sino construir. Juntos, a través de la razón y la lógica, intentaban llegar a una definición más precisa y universal de conceptos como la virtud o la justicia. Sócrates no daba la respuesta final. Guiaba a su interlocutor para que la encontrara por sí mismo. Este método es increíblemente importante porque nos enseña que pensar no es memorizar datos, sino un proceso activo de cuestionamiento, de diálogo y de descubrimiento. Nos enseña a ser protagonistas de nuestro propio conocimiento, no meros espectadores. Una de las cosas más curiosas de Sócrates es que, a pesar de ser uno de los pensadores más influyentes de la historia, no dejó ni una sola línea escrita. No escribió libros, ni poemas, ni tratados. Creía que la filosofía era una actividad viva, que ocurría en el diálogo cara a cara, no en la soledad de la escritura. Para él, un libro no podía responder a tus preguntas ni adaptarse a tus dudas. Todo lo que sabemos de sus ideas, por tanto, nos ha llegado a través de los escritos de otros, principalmente de su alumno más brillante, Platón. En sus famosos diálogos, Platón convierte a Sócrates en el personaje principal, poniendo en su boca las conversaciones y las ideas que marcaron su juventud y la filosofía para siempre. También otros como Jenofonte escribieron sobre él, dándonos una visión más terrenal del hombre. La idea central del pensamiento de Sócrates se puede resumir en una frase poderosa. Media Group, Close-up of Handwriting, Virtue is Knowledge, in Spanish on Chalkboard. Thoughtful Philosopher, Holding a Scroll at Stock, at a Distribute _ Equally, la virtud es conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Para él, nadie hace el mal a propósito, a sabiendas. Creía que si una persona actúa mal, es por ignorancia. Si alguien supiera realmente, con total certeza, qué es el bien, no podría evitar hacerlo. Por ejemplo, si supieras de verdad lo que es la justicia, no podrías cometer una injusticia porque entenderías que te daña a ti mismo, a tu alma. Por tanto, el camino para ser una buena persona, para ser virtuoso, no pasa por obedecer ciegamente unas normas, sino por conocerse a uno mismo y buscar incansablemente el conocimiento del bien. La ética, para Sócrates, no es un conjunto de reglas, sino una búsqueda de sabiduría. Este concepto se une a otra de sus famosas enseñanzas, inscrita en el templo de Apolo en Delfos. Media Group. Inscription: Know thyself on stone. Temple of Apollo at Delphi. Ancient Greek temple ruins at stock at distribute _ equally. Conócete a ti mismo. Sócrates hizo de esta frase el motor de su filosofía. Para él, la vida más importante no es la que se dedica a acumular riquezas o poder, sino la que se dedica al examen de uno mismo y de las propias creencias. Una vida sin reflexión, decía, no merecía la pena ser vivida. Creía que la herramienta más importante que tenemos los seres humanos es la razón, y que usarla para examinar nuestras vidas, nuestras acciones y nuestras ideas es nuestra obligación moral. Esta introspección constante es lo que nos permite mejorar, purificar nuestra alma y acercarnos a una vida buena y feliz. Así, para Sócrates, la felicidad no dependía de factores externos como el dinero o la suerte, sino de algo interno. Media Group. Happy person with simple lifestyle. Contented person at home. Ancient Greek philosopher, smiling gently at stock at a distribute _ equally, la virtud del alma. Un alma ordenada, sabia y justa es la única fuente de felicidad verdadera y duradera. Por eso, no le importaba su pobreza material. Se sentía el hombre más rico de Atenas porque se dedicaba a cuidar lo más valioso que tenía. Media Group. Person holding heart shape. Man sitting peacefully with closed eyes. Thoughtful philosopher in Athens, at stock at a distribute _ equally, su alma.
a través de la búsqueda constante de la verdad. Esta idea es radicalmente optimista, porque pone la felicidad al alcance de cualquiera, sin importar sus circunstancias. No necesitas ganar la lotería ni ser famoso para ser feliz. Solo necesitas el coraje de pensar, de cuestionarte y de vivir una vida examinada en busca del bien. Como puedes imaginar, un hombre que se dedica a poner en duda las creencias de los poderosos no suele terminar bien. En el año 399 a.C., cuando Sócrates ya tenía unos 70 años, 3 ciudadanos atenienses lo acusaron formalmente ante un tribunal. Los cargos eran graves: corromper a la juventud, es decir, enseñarles a cuestionar la autoridad y las tradiciones, y no creer en los dioses de la ciudad, introduciendo divinidades nuevas. En el fondo, estas acusaciones eran una excusa. Lo que realmente molestaba a muchos era su constante cuestionamiento, su ironía, su capacidad para dejar en evidencia a quienes se creían sabios. Sócrates se había convertido en una figura demasiado incómoda para una Atenas que acababa de pasar por una guerra y vivía un momento de inestabilidad política. Durante el juicio, relatado magistralmente por Platón en su obra Apología de Sócrates, el filósofo no intentó ganarse el favor del jurado. En lugar de pedir clemencia, se defendió con la misma honestidad y orgullo con los que había vivido. Explicó que su labor no era un crimen, sino un servicio a la ciudad y a los dioses. Dijo que era como un regalo divino para Atenas, un tábano enviado para despertar a un caballo noble pero perezoso. Lejos de disculparse, afirmó que si lo dejaban libre, seguiría haciendo exactamente lo mismo: conversar, preguntar y examinar, porque una vida sin examen no valía la pena. Su defensa no fue una súplica, sino una última lección de filosofía y de integridad. El jurado, compuesto por 501 ciudadanos, lo declaró culpable por un margen de votos no muy amplio. Según la costumbre, se le permitió proponer una pena alternativa a la de muerte que pedían sus acusadores. En un acto de ironía final, Sócrates dijo que, por los servicios prestados a la ciudad, merecía ser mantenido por el Estado por el resto de su vida. Esta respuesta, por supuesto, enfureció al jurado, que en una segunda votación lo condenó a muerte por una mayoría mucho más grande. Le ordenaron beber cicuta, un veneno mortal. Sus amigos le prepararon un plan de fuga, pero él se negó a escapar. Argumentó que había vivido toda su vida bajo las leyes de Atenas y que huir sería una traición a sus propios principios y a las leyes que había aceptado. La muerte de Sócrates es tan importante como su vida. Aceptó su condena con una calma y una dignidad asombrosas, pasando sus últimas horas conversando con sus amigos sobre la inmortalidad del alma. Su final coherente lo convirtió en un mártir de la filosofía, un símbolo eterno de la lucha por la verdad y la libertad de pensamiento frente a la tiranía de la ignorancia. Hoy, más de 2 milenios después, Sócrates sigue siendo una figura fundamental. Nos recuerda la importancia de hacer preguntas, de no aceptar las cosas porque sí, de pensar por nosotros mismos y de tener el valor de defender nuestras convicciones. Su método y su vida nos invitan a ser un poco más valientes, un poco más curiosos y sobre todo a no dejar nunca de buscar la sabiduría.